Amados hermanos, Dios les bendiga. Les saluda la pastora Maribel Sepúlveda. Estamos pastoreando en la iglesia Casa de Dios en el 2460 de Limón Avenue en Fort Lee, New Jersey. Y en esta noche estamos aquí una vez más para traer la clase bíblica. Esperamos que usted se goce, que se haya estado gozando en todas las clases que hemos estado dando y que aprenda algo. Si usted no tiene una iglesia, nuestros cultos son todos los domingos a las 10:30 de la mañana y le invitamos para que se congregue y pueda adorar a Dios. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta sobre lo que se está estudiando, le exhortamos para que usted eh, haga la pregunta, se registre, se suscriba a la página y así toda la semana pueda disfrutar de esta clase que hemos venido dando. Dios les bendiga y vamos a comenzar con la clase titulada Dios designa a un sucesor idóneo. La clase está en Josué 1 del 1 al 18. Ahí vamos a estar en esta noche hablando de esta palabra tan preciosa. Como dije, el título de la lección es Dios designa a un sucesor idóneo. Dios designa un sucesor idóneo. Cuando estamos hablando de Dios, sabemos que hablamos de nuestro Creador, del soberano, del todopoderoso, del omnisciente y del omnipotente. Esas son las tres características más grandes que posee nuestro Dios. Solamente Él las posee como Dios y le debemos a Él toda gloria, toda honra y toda alabanza. Cuando hablamos de que Él designa, la palabra designa quiere decir que se señala, se elige a alguien para algo determinado. Un sucesor es una persona que es elegida para tomar el lugar de otra persona en sus funciones. Y cuando hablamos de alguien idóneo o un sucesor idóneo, estamos hablando de una persona que es adecuada y es apropiada para desempeñar una función. O sea, esa persona es apta, es indicada y es la persona ideal para obtener este puesto o tomar el lugar de otra persona, un puesto de importancia. A través de esta clase, nosotros vamos a entender que Dios escoge a la persona idónea para llevar a cabo su obra. ¿Por qué? Porque el que conoce la capacidad de cada uno de nosotros es Dios. Y Dios es el que llama. El llamado no lo da el hombre, el llamado lo da Dios. Dios conoce cuál es nuestra capacidad y Dios sabe cuál es la persona adecuada, porque dijimos que idóneo es adecuado, la persona apropiada para desempeñar una función en su obra. Esa persona es apta, es la persona indicada y es la persona ideal. Tenemos que entender que Dios escoge a la persona idónea para llevar a cabo su obra. El punto número 2 que tenemos que saber es que la fe, la lealtad y la obediencia son requisitos indispensables para servir al Señor como Él manda. Cuando hablamos de fe, fe es creer, es la plena convicción de que Dios es quien dice ser y que hará lo que Él dice. Eso es tener fe, es no dudar en ningún momento en lo que Dios puede hacer. Cuando hablamos de lealtad, esa es la permanencia y el apoyo constante a una persona, a una institución o a tu fe. Esa es la lealtad. Es lo mismo que fidelidad. Es tu fidelidad y tu compromiso con Dios. Eso es lealtad. Tener un compromiso con nuestro Dios. Y cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de que la obediencia trae consigo protección y bendición a tu vida.
Si tú eres obediente, si tú haces lo que la palabra de Dios dice, si tú haces lo que el Señor dice, eso te va a traer protección y bendición a tu vida. La obediencia se refiere a seguir al pie de la letra las instrucciones que Dios nos ha dado. Por eso es que tenemos que saber que la fe, la lealtad y la obediencia son requisitos indispensables para servir al Señor como Él manda. Si tú no sigues estos 3 pasos, hermano, lamentablemente no le vamos a poder servir a Dios como Él quiere. Tenemos que saber que la fe, la lealtad y la obediencia son esos 3 requisitos indispensables para poderle servir como Él manda y como a Él le agrada. El punto número 3 que vamos a ver en esta clase es que hacer de la palabra de Dios y el centro de su vida y de tu ministerio. Hacer de la palabra de Dios el centro de tu vida y de tu ministerio. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, esa va a ser tu guía. En la palabra de Dios están todas las instrucciones que el hombre necesita para poder vencer. No necesitamos más. Todo lo que queremos saber está escrito en la palabra. Lo que nos resta es escudriñarla. Dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que tenéis vida eterna. Tenemos que escudriñarla y tenemos que obedecerla. Tenemos que ponerla en obra en nuestras vidas. El pensamiento central de esta clase dice que Dios escoge a sus siervos en momentos decisivos para guiar a su pueblo a la victoria. Dios no escoge gente cobarde, ¿verdad? Dios no escoge una persona que se va cuando venga la prueba o venga la dificultad, se va a quedar a mitad del camino. Dios escoge gente valiente, gente dispuesta, gente que sabe que van a llegar momentos que tienen que ser decisivos. Nosotros necesitamos seguir adelante. Si el líder se cae, la iglesia se cae. Dice, hiere al pastor y las ovejas serán desparramadas. Si el líder no es capaz de enfrentar las vicisitudes, de enfrentar los problemas, la iglesia va a sufrir las consecuencias. Dios escoge a su siervo en momentos decisivos para guiar a su pueblo a la victoria. Si usted se pone a pensar, no todas las iglesias están en lugares fáciles. Hay iglesias o hay pastores que le ha tocado pastorear en sitios remotos, enfrentándose a peligros. Pero Dios los prepara, Dios prepara al líder. Y no importa donde le toque estar al frente de una grey, Dios es el que manda, Dios es el que prepara, Dios es el que capacita. Y Dios es el que va a estar en ese tiempo y en cualquier lugar respaldando a ese líder. Bendito sea el nombre del Señor. En esta clase, la enseñanza de la clase nos dice que la estrategia del éxito que Dios le enseñó a Josué estaba basada en los principios de que fuera fuerte y valiente en obedecer toda la ley y leer constantemente la palabra de Dios. Vemos aquí que la estrategia, cuando hablamos de una estrategia, estamos hablando de decisiones y acciones que están coordinadas para alcanzar las metas y alcanzar los objetivos en un plazo definido. Un líder tiene que saber que va a tener que tomar decisiones y tomar acciones que estén coordinadas para poder alcanzar las metas y los objetivos en el plazo definido, en el tiempo definido. ¿Quién le enseñó las estrategias a Josué?
fue Dios. Dice la estrategia del éxito que Dios le enseñó a Josué. La estrategia del éxito. Josué necesitaba tener dos cosas bien importantes. Número uno, la fortaleza, porque dice que la estrategia del éxito que Dios le enseñó a Josué estaba basada en los principios, número uno, de que fuera fuerte. Necesitaba fortaleza. Número dos, que fuera valiente. Necesitaba valentía para enfrentar las cosas que habrían de venir y que quizás él ni se imaginaba. Número tres, que fuera obediente a toda la ley. Obedecer la palabra. Obedecer lo que está escrito en la Biblia. En ese tiempo la ley solamente constaba de 5 libros. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Eso era lo que se consideraba la ley de Moisés. Él tenía que ser obediente a esa ley, a esa palabra. Y número 4, tenía que leerla constantemente. Constantemente tenía que leer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que, para obtener la victoria, para nosotros poder tener, hermanos, éxito en todo lo que emprendamos, tenemos que también, de la misma forma como Josué lo tuvo que hacer, nosotros también necesitamos fortaleza, necesitamos valentía, necesitamos obediencia a la ley de Dios y necesitamos leer la palabra. Necesitamos leer la palabra. La palabra es la que nos va a enseñar, la palabra es la que nos va a dirigir, hermano, y en la palabra de Dios encontramos esa fortaleza que necesitamos. Hoy vamos a hablar de cómo Dios le dio la encomienda a Josué de encaminar al pueblo para la tierra prometida. Moisés había muerto y Jehová le hace un llamado específico a Josué porque a él le iba a tocar encaminar al pueblo hacia la tierra prometida. Nosotros conocemos algunas de las escenas más sobresalientes de la liberación de Israel cuando estaban esclavos en Egipto. Nosotros vimos en Éxodo el llamado que Dios le hace a Moisés. Y también podemos conocer o hemos conocido las diferentes experiencias que el pueblo de Israel tuvo en el desierto cuando estaban como peregrinos por la península del Sinaí. Desde esos acontecimientos hasta el periodo que vamos a estar estudiando hoy, pasaron cerca de unos 400 años. Y ese fue el tiempo en que Dios castigó al pueblo por ser un pueblo obstinado, un pueblo rebelde, un pueblo que no demostró tener fe, y como consecuencia, por esa obstinación y por esa rebeldía, anduvieron errantes por el desierto de Arabia 40 años. Un año por cada día de los transcurridos durante la misión de los 12 espías, según Números capítulo 13. Y esos fueron los 12 espías enviados por Moisés a explorar la tierra prometida. En todo ese tiempo, Dios utilizó a Moisés como líder y lo ayudó y lo respaldó para dirigir a ese pueblo, que era un pueblo desobediente y era un pueblo muy desconfiado. Después de esos 40 años, cuando murió la generación que había salido, porque no todos entraron, según Deuteronomio capítulo 1, verso 35,
y los quiero leer. Dice el Deuteronomio 1:35: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Vemos cómo Dios había determinado que esa gente, esa mala generación, esa gente rebelde que salió de Egipto, no entraron a la tierra prometida. Solamente entraron 2 personas de los que habían salido. Y vemos que Dios cumplió su promesa. Él había dicho que le iba a entrar al pueblo a la tierra prometida, a Canaán. Y como Moisés ya estaba muerto, ahora era necesario consagrar un nuevo líder. Para eso Dios levanta a Josué. Si usted se va a Josué capítulo 1, podemos ver ahí cómo Dios prepara a Josué para que él tome el mando, ¿verdad? Tenía que obedecer la orden de Dios. Y vemos aquí que, número 1, Josué, como un nuevo líder, mandó al pueblo a que se preparara porque iban a cruzar el Jordán. Eso lo vemos en Josué 1 del 10 al 11. Número 2, Josué le recordó y le exigió a los guerreros de las tribus de Rubén y de Gad y Manases que ayudaran a las otras tribus a poseer la tierra del lado occidental del río, ya que a esta gente Moisés le había entregado su heredad antes de cruzar el río Jordán. Número 3, él envió 2 espías a reconocer la tierra y la ciudad de Jericó, y eso lo vemos en el capítulo número 2 de Josué. Con estos 3 puntos que vamos a estudiar en esta clase hoy, vamos a estudiar el inicio de Josué como líder de este pueblo de Israel en el momento más cumbre de la historia del pueblo de Israel y cómo Dios cumplió la promesa de poseer la tierra. Él había dicho, la cual juré a sus padres que les daría. Verso 6, capítulo 1, verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. También en esta clase se va a hacer un recuento de los recursos de los que dispuso este hombre de Dios, Josué, y las cualidades que se desarrollaron en él, cómo Dios lo preparó, cómo Dios lo capacitó. Bendito sea el Señor. Y aunque Josué no fue un juez o no es parte de los jueces de Israel, se va a empezar a hablar de él porque no solo fue un gran guerrero, sino también un verdadero líder espiritual de la nación de Israel. La primera parte que vamos a estudiar nos habla de cómo Dios cumple sus promesas a pesar de los obstáculos. Y vamos a estar en Josué capítulo 1, versos 1 al 6. La parte A dice que Dios levanta líderes entre su pueblo. Josué 1 del 1 al 3. Dios levanta líderes entre su pueblo. Dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nosotros sabemos por qué razón Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Si usted se va a Números
capítulo 20, nosotros vamos a entender mejor lo que estamos hablando en esta noche. El liderazgo de Moisés se vio opacado cuando Moisés cedió a la presión y a la provocación del pueblo en Cádiz. Y en un arrebato de ira, él no hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. En vez de hablarle a la peña porque el pueblo tenía sed y de la piedra iba a salir agua, Moisés golpeó la peña en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Y por eso fue que Dios le dijo, mira, tú no vas a meter a esta congregación a la tierra que les he dado. La palabra dice así en Números 20, del 11 al 12. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y esas aguas fueron las aguas que se llamaron las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Nosotros entendemos aquí claramente que la obediencia debe de ser parte íntegra del servicio a Dios. Si nosotros no obedecemos, hermanos, no vamos a tener victoria total. Moisés, después de haber caminado tanto con este pueblo, bendito sea el Señor, quizás por un arranque, por sentir la presión de aquel pueblo, no hizo lo que Dios le mandó hacer. Moisés tuvo que aceptar con profundo dolor en el corazón la decisión que Dios tomó de no dejarlo entrar a la tierra que el Señor había prometido a los hijos de Israel por medio de Abraham. Ya Dios se lo había dicho a Abraham en Génesis 12:7. En Génesis 12:7, el Señor, gloria a Jesús, le dijo, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ya Jehová había hablado con Abraham y le había dicho que esa tierra era para su descendencia. Pero lamentablemente nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 34 cómo Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Dice aquí la palabra, y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. No es lo mismo verla de lejos que entrar a ella. No es lo mismo, hermano, que tú que hayas luchado tanto por llegar a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, te quedes a mitad del camino. Dice, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manases, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, verso 4, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Hermano, que no nos quedemos en el camino. Tengamos mucho cuidado de ser obedientes a lo que Dios nos mande hacer. Usted sabe lo que es que después de usted haber luchado tanto, no pueda entrar a la Nueva Jerusalén. Tengamos mucho cuidado de obedecer lo que el Señor nos está diciendo. La experiencia que tuvo Abraham fue una experiencia muy amarga. Él llegó al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, y ahí Dios le mostró toda aquella ciudad, todo aquel terreno, desde la cima
le mostró toda aquella tierra que fluía leche y miel, por la cual él había luchado tanto para llegar allí. Pero fíjese que no quiere decir que Moisés se haya perdido, porque la mención de Moisés como siervo de Jehová, después de todas estas cosas, realza la grandeza del gran legislador de Israel. Dios le dio descanso allí, aunque no pudo entrar a la tierra prometida. Y nosotros queremos recalcar el hecho de que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, aun cuando ya Moisés lo había designado como su sucesor. Si usted se va a Números capítulo 27, en Números capítulo 27, versos 12 al 23, Jehová le había dado unas instrucciones a Moisés sobre el líder, el liderazgo de Josué. Y le dice: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, a Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Mire qué bonito. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y le puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Moisés no protestó. Moisés no se puso a pelearse con Dios. Jehová le dio la razón por la cual Moisés no iba a entrar. Le dijo: porque él no obedeció, porque él, bendito sea el Señor, por culpa de aquellas aguas rencillosas, él no pudo entrar a la tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero le dio instrucciones y le dijo: ahora busca a Josué, hijo de Nun. Ese va a ser el sucesor tuyo. Ese va a ser el nuevo líder. Aquí aprendemos que el llamado o las órdenes que Dios da siempre son confirmadas por Dios. La declaración que Dios le dio a Moisés, mi siervo Moisés, que le dio perdón a Josué, cuando le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Aquí lo que le estaba diciendo a Josué: ya llegó el tiempo. Aunque ya lo habían designado, ahora son las instrucciones claras. ¿Y quién viene a hablarle? El mismo Dios. ¿Quién viene a darle las instrucciones? El mismo Dios. Jehová le habla y le dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Fue el mismo Dios el que le vino a decir a Josué que Moisés había muerto, y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Queda bien claro, hermanos, que Dios jamás dejará de cumplir sus propósitos, porque así un líder se muera
o un líder fracase, ni por ninguna otra circunstancia el propósito de Dios se va a dejar de cumplir. Bendito sea el Señor. El propósito de Dios con su pueblo seguirá en marcha. Si no estamos nosotros, Dios levantará otros líderes, pero esos líderes harán el trabajo que Dios quiere que se haga. Dios siempre va a tener designado a alguien que lleve a cabo su plan. Y aquí vemos 3 instrucciones. Las 3 instrucciones que Dios le da a Josué. Número 1. Ahora pues levántate. Ante semejante imperativo era necesario levantarse y no quedarse postrado o atemorizado. Él había sido el escogido, él tenía que levantarse. Número 2. Dios le dijo, pasa este Jordán tú y todo este pueblo. Ese fue el propósito de Dios al sacar a Israel de Egipto, llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Número 3. Dios le dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hermano, yo siento a Dios, yo siento la presencia de Dios con esta clase preciosa que estamos estudiando en esta hora. Hay promesas de Dios y las promesas de Dios no fallan. La palabra de Jehová que están registradas en este pasaje bíblico son consistentes con la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12:7. Y lo volvemos a repetir. En Génesis 12:7 Jehová le dijo a Moisés a Abraham, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. También lo vemos en Génesis 17. La palabra de Dios nos dice en Génesis 17, 7 y 8, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti esta tierra en que mora toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios había establecido una promesa seria, una promesa que él no la iba a cambiar, y vemos que se está dando cumplimiento cuando le dice a Josué, levántate y cruza este pueblo. Cuando este patriarca llegó de Harán, cuando Abraham llegó de Harán a Canaán, Dios se le apareció y le confirmó su llamamiento y le prometió que esa tierra le sería dada a él y a su descendencia. Después de esa aparición del Señor o de esa teofanía, terminó con que se designan las manifestaciones de Dios al hombre. Ahí Abraham edificó un altar y adoró al Señor como muestra de aceptación de aquel pacto. 10 años después, en los versos que leímos, versos capítulo 17, 7 y 8, la promesa divina se repite, enfatizando 3 puntos. Número 1, que había un pacto perpetuo que Dios estaba estableciendo entre él y su pueblo y entre sus generaciones. Número 2, que la herencia era perpetua. Una heredad perpetua te daré, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Número 3, un Dios perpetuo, seré el Dios de ellos después de ti por sus generaciones. Vemos la importancia de las cosas que Dios hace. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí te dejé los versos de Números 20, 11 y 12 para que los tengas y los puedas leer. Gloria al nombre del Señor. Números 20, 11 y 12, que fueron los que dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Esto fue lo que provocó
que Moisés no entrara a la tierra prometida. En la parte B, el tema es Dios da a su pueblo la tierra prometida. Y estamos en Josué 1:4, que dice así: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Estamos viendo cómo Dios cumple su promesa. Dios no es un Dios que falla. Bendito sea el Señor. Y aquí estamos encontrando las delimitaciones de las fronteras. Dios le está ofreciendo a su pueblo la tierra que se extendía desde el desierto del sur hasta la gran cordillera del Líbano al norte. Las 4 fronteras de la tierra que Dios le prometió a la descendencia de Abraham estaban incluyendo: número 1, al sur estaba el desierto, que abarca la región que se extiende hacia el sur de Canaán hasta el desierto de Sin y los linderos de Egipto. Al norte estaba el Líbano, la cordillera montañosa de Siria, cuyo extremo sur era el famoso monte Hermón, que quizás se divisaba desde el lugar donde Dios le estaba hablando a Josué. Número 3, el este. Al este estaba el gran río Éufrates, y este histórico río que nace en las montañas de Armenia y desemboca en el Golfo Pérsico. Este río constituye la frontera oriental de Israel según el plan de Dios. Solo en tiempos de David y Salomón se logró dominar todo ese territorio oriental. Y número 4, al oeste está el Gran Mar o el Mar Mediterráneo. Israel nunca llegó a ocupar toda esa tierra. David y Salomón sometieron la mayor parte de ella a tributo, y la extensión de esos límites sugiere la prodigalidad, y prodigalidad es la generosidad de las disposiciones de Dios para su pueblo. La extensión de esos límites sugiere la generosidad de las disposiciones de Dios para su pueblo. Su propósito era que toda esa tierra fuera ocupada por sus santos seguidores. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versos 22 al 25, donde dice: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. Jehová iba con este pueblo, y Jehová le iba a dar a este pueblo la victoria, no importara lo grande que fueran esas naciones. En la parte C vamos a ver las promesas y las demandas de Dios. Promesas y demandas de Dios, según nos dice Josué capítulo 1, verso 5 al 6, que dice de la siguiente forma: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Estas son promesas. 3 son las demandas que Dios le está dando a Josué. Pero también esas demandas no son solamente para Josué, sino que son para todos nosotros.
son para todas aquellas personas que responden al llamado del Señor. Aquí vemos que en el verso 5 Dios le hace a él 3 promesas, ¿verdad? A ese nuevo líder de Israel. Las 3 promesas son, número 1, darle victoria sobre los enemigos. Cuando le dicen nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esto es una afirmación que era vital para que él desarrollara una confianza plena en Jehová. Bendito sea el Señor, no solamente para él, sino también para el pueblo, para que ellos pudieran tener esa conquista completa en Canaán. Número 2, el mismo apoyo dado a su antecesor, a Moisés, se lo estaba dando a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Sucederían portentosos milagros como las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, la aniquilación de ejércitos, la victoria sobre Amalek. Todo esto fue lo que pasó en manos de Moisés y todos los demás. Y vemos que una lectura del libro que lleva su nombre basta para enterarnos de que Josué obtuvo el mismo apoyo y el poder que Dios le concedió a Moisés y mucho más. Fue un gran guerrero. También, número 3, la continua presencia de Dios. Dios no lo iba a dejar solo. No te dejaré ni te desampararé. Era una promesa y esa promesa sigue vigente para todos nosotros. Jehová te dice hoy que no te va a dejar ni te va a desamparar. Solamente cree lo que Jehová está diciendo en esta hora, porque esta lección no solamente era para ese tiempo. Mateo capítulo 28, verso 20, dice la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solamente esa promesa era para Josué. Jehová sigue con nosotros. Jehová ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Ahora, en el verso número 6, aquí también se registran 3 demandas que se le hacen a Josué y a nosotros, a todo aquel que le sirve a Dios. Número 1, esfuérzate, esfuerzo. Dios quiere que nos esforcemos, un esfuerzo personal. Este verbo nos llama a utilizar todas nuestras facultades, nuestros recursos disponibles para hacer la voluntad de Dios. Esforzarte es ir mucho más allá. Es hacer todo lo que esté en tus manos para hacer la voluntad de Dios. Número 2, valor. Sé valiente. Esta orden no se limita únicamente a la actitud de Josué y sus ejércitos frente a aquellos enemigos tan temibles del otro lado del Jordán. También esta orden está dirigida a nosotros los creyentes para que hagamos frente a toda clase de enemigos. Quizás no tenemos un ejército al cual enfrentarnos, pero tenemos enemigos espirituales, demonios, malicia, a las cuales nosotros nos tenemos que enfrentar. El cristiano está llamado a vencerse a sí mismo, a los que lo rodean y al mismo enemigo de Dios, al diablo, según 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7 nos dice claramente la palabra del Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miqueas nos dice de la siguiente forma, en Miqueas 7:6, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. No importa quién sea tu enemigo, bendito sea el Señor, Dios te ha llamado a ser valiente,
a ser valiente, hermano. Yo no sé a qué tú te estás enfrentando, pero Dios nos está llamando a ser valientes. En Efesios capítulo 6, verso 12, nos dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Otra cosa que él tenía que tener era acción, actual. Dios le dijo, porque tú repartirás a este pueblo la tierra de la cual juré a sus padres. ¿A quiénes? A Abraham. ¿A quién? A Isaac. ¿A quién? A Jacob. A Abraham en Génesis 13:15, en el Génesis 15:18 y en Génesis 17:7. A Isaac, Génesis 26:3. A Jacob en Génesis 28:13 y a Moisés en Éxodo 6:12. En esta acción Dios contaba con Josué y por eso le dijo a Josué, tú repartirás, eres tú. Hermano, si Dios te mandó a hacer algo es a ti, no es a más nadie. Eres tú repartirás. El Señor no tenía en cuenta una posibilidad de un fracaso. Y eso era lo que esperaba de su siervo, que él hiciera lo que Dios le estaba mandando a hacer, como lo está demandando de todos nosotros, que hagamos lo que Jehová nos está mandando a hacer. La parte 2 habla de las cualidades esenciales para la victoria. Estamos en Josué del 1, capítulo 1, versos 7 al 11, que leen de la siguiente forma. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. En la parte A, vamos a estar leyendo hasta el 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuerzo, valor y diligencia en la palabra era lo que Jehová le estaba pidiendo a Josué. Para que nosotros seamos efectivos, así como Josué necesitaba ser efectivo, eso dependía de que él siguiera las instrucciones que se le estaban dando. Debía cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés le había mandado. Para hacer conforme a toda la ley se necesitaba esfuerzo y se necesitaba valor, así como nosotros lo necesitamos hoy día. No es valiente el que ataca, no es valiente el que actúa de manera agresiva, ni el que hace alarde de que tiene mucha fuerza física. El valor es una virtud que sale del alma. A Gedeón, el ángel de Jehová en Jueces 6:12 le llamó varón esforzado y valiente, aun cuando todavía no había realizado ninguna hazaña. Sin duda, Dios se refería a su integridad y a su fe inquebrantable. Solo Dios puede, hermanos, darnos la valentía que nosotros necesitamos para enfrentarnos primero a nosotros mismos y su dirección para someter nuestros esfuerzos a su voluntad, tal como lo requiere su santa palabra. Cuando hablamos del libro de la ley, que se menciona en el versículo 8, sin duda se está hablando de aquel libro que había escrito Moisés, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 31. En Deuteronomio
capítulo 31, versos 24 al 26, dice la palabra: cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ese libro, no cabe duda que fue ese libro que Moisés había escrito y había sido puesto en el arca del pacto de Jehová. En el versículo 7 a Josué se le da una orden, y era no apartarse de la palabra de Dios ni a diestra ni a siniestra. Se le había dado esa orden, más sin embargo ahora se le pide que medite en ella de día y de noche. Medite en esa palabra de día y de noche. Bendito sea el nombre del Señor. Lo dice el verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí van a haber 3 resultados importantes. Número 1, que iba a ser prosperado en todas las cosas. Número 2, que iba a hacer prosperar su camino. Y número 3, que todo le saldría bien. El versículo número 9 resume lo que Dios demanda de Josué y lo que demanda de nosotros de igual manera. Número 1, esforzarnos, esfuérzate, porque la vida en el Señor no es fácil. Número 2, que seamos valientes, sé valiente, pues hay enemigos y obstáculos que vencer a cada paso en nuestra vida. Número 3, no desmayar, no desmaye, hermano, no importa las circunstancias, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Que Jehová estuviera con Josué, esto era de suma importancia para él, porque lo que Jehová le estaba pidiendo que hiciera no iba a ser fácil. Tenía que cruzar el pueblo a la tierra prometida y se tenían que enfrentar a enemigos grandes. La parte B habla de la confianza en Dios y la obediencia a Él. Versos 10 y 11 que leen de la siguiente forma: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida para dentro de 3 días. Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Esta parte B demanda confianza en Dios y obediencia. Vemos que Josué tiene que obedecer lo que Dios le está diciendo. Josué era el destinatario original. Tenía que ser un hombre esforzado, valiente, diligente en la palabra y obediente a todas las instrucciones que Dios le estaba dando. Vemos que él no vaciló en poner en marcha el plan que Dios estaba estableciendo. Y la primera acción que él tomó fue establecer comunicación con los oficiales del pueblo. ¿Quiénes eran los oficiales del pueblo? Los encargados de dar las órdenes y estipular los detalles de todas las actividades que se realizaban en el campamento. Según algunos eruditos, esos oficiales ocupaban puestos en el pueblo como fueron designados en Éxodo capítulo 18, que te lo voy a leer, versos 25 al verso 26. Dice: ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de Jehová de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte
y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Estos eran las personas a las cuales Josué se está dirigiendo. Estaban como funcionarios también, porque también nos lo deja ver Deuteronomio, capítulo 1, versos 15 y 16, cuando dice: y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Vemos que estamos hablando de estos funcionarios que estaban ejerciendo este trabajo desde el tiempo de Moisés. De manera que aquí encontramos enseñanzas en este libro de administración, de organización y de aprender a delegar funciones. Esto viene desde la antigüedad. A veces queremos ser hombres y mujeres orquesta y eso no puede ser. Hay que aprender a delegar para nosotros no terminar exhaustos, cansados y sin ánimo. Josué fue obediente a Dios de dos maneras. Número 1, se sometió a las órdenes de Dios. Y número 2, supo mandar a otros y delegarle parte de los deberes y las responsabilidades en el pueblo. Vemos, yo no sé si Dios te está hablando a ti hoy día, tú que estás escuchando esta clase, porque tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios. Tenemos que hacer lo mismo que hacía Josué. Se sometió a la voluntad de Dios. No es suficiente oír la voz de Dios. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser valientes. Tenemos que meditar en la palabra y ponerla en acción. Nosotros tenemos que prepararnos también. El pueblo tenía que prepararse para cruzar el Jordán y nosotros tenemos que prepararnos en el diario vivir para seguir cruzando hasta llegar a la Nueva Jerusalén. Hay que entrar a la tierra que Dios nos ha dado para disfrutar plenamente de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero para eso, primero tenemos que derrotar al enemigo y lo haremos con la ayuda del Señor. Tenemos 3 enemigos: nuestra carne, nuestro ego, el yo, y el mundo. Y tenemos que aprender a derrotar esos enemigos para poder tener la victoria. La parte número 3 habla de la solidaridad para la victoria. Y seguimos en el libro de Josué, capítulo 1, versos 12 al 18. Versos 12 al 18, la parte A habla del compromiso de luchar los unos por los otros. Versos 12 al 15, que lee de la siguiente forma: también habló Josué a los rubenitas y gaditas, a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella.
Aquí le está hablando a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manases. ¿Quiénes eran ellos? Si usted se va a Números, capítulo 32, usted se va a dar de cuenta en los versos 1 al 23, bastante largo, que estas tribus pidieron las tierras del oriente del Jordán porque tenían mucho ganado y se les hacía difícil seguir caminando hacia la tierra prometida. A estas tribus Moisés les repartió a ese lado del Jordán. Les permitió que se quedaran a ese lado. Y usted lo puede leer en los versos, capítulo 32 de los Números, versos 1 al 23. Vemos aquí que hay una exhortación que Josué le está haciendo a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manases, porque ellos habían hecho una promesa a Moisés de que iban a ayudar a sus hermanos a entrar a la tierra prometida. Ellos habían recibido esas heredades al este del Jordán durante la administración de Moisés, según lo vimos en Números 32, y se ve claramente allí que porque estas tribus tenían abundancia de ganado, le pidieron a Moisés los campos del oriente del Jordán. Pero Moisés les hizo ver que el no querer entrar a pelear contra los habitantes de la tierra al lado oeste del río era tan pecaminoso como la falla de los 10 espías, según Números 13, 17 al 33. Esto nos deja ver que ya para entonces habían derrotado a los reyes del oriente, después de prometer ayudar a sus hermanos hasta que se establecieron y después volverse a su heredad. Moisés les concedió lo que pedían, lo dicho por Josué, versos 12 al 15, nos está recordando a nosotros el compromiso que tenemos como cristianos de ayudarnos unos a otros en la conquista de la paz, en el desarrollo, en las bendiciones que Dios nos ofrece. Eclesiastés 5:4 dice: cuando Dios haga promesa, no tarde en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que promete. Vemos aquí que este pueblo, estos gaditas, rubenitas y la media tribu de Manasés se habían comprometido a ayudarlos cuando llegara el momento de cruzar el Jordán. Las virtudes y las cualidades señaladas en las secciones anteriores nos hablan de la necesidad de prepararnos para poner en marcha los planes de Dios. Cuando Dios nos da planes, nosotros tenemos que ponerlos en marcha y no olvidarnos de nada, de ningún compromiso que tengamos con el Señor. Pero en esta última parte vemos que podemos ser presa del egoísmo. Usted puede ser presa de la autocomplacencia. Usted puede ser presa de la indiferencia cuando vemos la realidad que nos rodea. Si nos capacitamos material, intelectual y espiritualmente, debe ser para unir nuestras fuerzas y recursos para poder alcanzar la victoria en el Señor. Hermano, que no nos volvamos egoístas, que no nos volvamos autocomplacientes, después que yo esté bien no importa nada. No, tenemos que trabajar unidos. Un cuerpo unido vence. Poderoso el nombre del Señor. En la parte B, y ya con esto terminamos esta clase que aparte de larga, está interesante. He querido leerle todas las porciones bíblicas para que usted mismo las siga. La parte B dice que cuando Dios respalda al líder, el pueblo responde. Y esto fue lo que sucedió con Josué. En el verso 16 al 18 vemos la respuesta del pueblo. Dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado, iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente
que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. El pueblo estaba respaldando a Moisés. Los hombres de las tribus del este, los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manases, estuvieron dispuestos a decirle a este líder: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Le juraron obediencia y lealtad. El pueblo se percató de que Dios estaba con él, así como había estado con Moisés. Eso los llevó a cumplir su promesa de pasar el Jordán y pelear al lado de sus hermanos. Y ellos también le pusieron 3 condiciones al líder. Número 1, que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y Jehová se lo había dicho a Josué que él iba a estar con él. Número 2, que te esfuerces. También Jehová se lo dijo: fuérzate y sé valiente. Número 3, que seas valiente. Vemos que muchas veces el pueblo demanda de los líderes lo mismo que Dios nos pide. Pero póngase a pensar, ¿para qué un pueblo quiere a un líder vago? A un líder que todo el tiempo esté desanimado. Eso no es lo que Dios quiere para un líder. La enorme responsabilidad de los que dirigen, de los que enseñan, de los que sirven en la iglesia es ver que estas condiciones se cumplan, no para agradar a la gente, sino porque son necesarias para tener el respaldo del Señor y el apoyo de nuestros hermanos en nuestro trabajo. Vemos que Dios es el que designa, Dios es el que conoce y Dios cumple sus promesas. Hermano, Dios cumple sus promesas. No hay ni una sola cosa que Dios no cumpla. En la siguiente parte vamos a hacerte unas preguntas y es, número 1, ¿por qué Moisés perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida? ¿Cómo lo estudiamos? Número 2, ¿cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a Josué cuando lo llamó? También lo hemos visto en la clase. Número 3, enumere las 3 promesas que Dios le hizo a Josué, que están citadas en el verso 5. Número 4, ¿de qué dependía el éxito de Josué en su ministerio? Y número 5, ¿cómo defines a Josué de acuerdo a lo estudiado? Le damos gracias a Dios porque nos ayudó hasta aquí. Vamos a hacer una oración esperando que usted se haya gozado en la clase. Si tiene alguna duda, pregunta, puede hacerla. La clase fue un poquito extensa, pero muy interesante. Haga sus preguntas y estaremos dispuestos a contestar. Padre, te doy gracias, Dios mío, por haberme permitido llegar a concluir esta clase. Espero, Señor, en el nombre de Jesús, que tú cuides a todos los hermanos que están escuchando, que semana tras semana escuchan esta clase. Yo te pido en el nombre de Jesús que los ayudes, que los guardes, que los protejas y que los bendigas, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos. Gracias te doy. Permite, Señor amado, que estén en salud. Si hay alguno enfermo, sánalo y toca su cuerpo, toca su vida y fortalécelo para que pueda seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.